estamos como poquitos, pero aparentemente, ¿sí? Aparentemente, acordémonos que siempre todos venimos con nuestros espíritus familiares, nuestros guías, nuestros maestros, entonces no estamos solitos. Entonces les damos la bienvenida a todos y en el día de hoy tenemos una conferencia muy hermosa, Conciencia y Espíritu, a cargo de nuestra compañera, amiga. Y primero vamos a escuchar, como siempre, a los niños, que son los que mandan aquí la parada desde el principio. Entonces vamos a escucharlos a mi amor. ¿Listos? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a leer los mensajes de Luis y de Juana de Arco. El psiquismo divino fluye a través de mi Dios, me sustenta y me conduce todos los días de mi vida. Existe un flujo y reflujo de fuerza que recorre mi ser y me impulsa a proseguir. De mí depende coordinar los movimientos, elegir la meta y avanzar. Si me someto a esa fuerza y tal, todo me resulta accesible y podré llegar al buen término de mis aspiraciones en paz. El pensamiento divino me concedió la libertad de poder realizar todo lo que deseo. Ser feliz o desventurado es mi opinión, opción voluntaria. Soy esclavo de la ley, que me da la oportunidad de progresar sin interrupción en el tiempo. Lo que soy o lo que seré depende de mí. La inspiración superior nunca me falta. No obstante, sintonizar con ella será una aspiración personal. Si construyo las estructuras existenciales en mi mente, las transformaré en realidad en el trayecto carnal. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Agradeciendo su presencia, vamos a presentarles el tema de hoy que se llama Conciencia y Espíritu. La idea de desarrollar este tema, antes de que lean, es poder exponer un recorrido desde lo que es el paradigma moderno de la ciencia, un paradigma mecanicista, reduccionista de la realidad, hacia un paradigma posmoderno, o sea, moderno hacia el posmoderno, en donde tenemos una mirada holística de la realidad, del mundo, de nosotros mismos y la relación con el cosmos. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, vamos a tomar algunos textos del libro El despertar del espíritu de Juana de Ángeles. Ahí ella nos empieza a exponer un poco que hoy en día, en la modernidad, el hombre y la mujer se encuentran llenos de vacíos, que a pesar de que hay mucho avance tecnológico, de que tenemos mucho conocimiento técnico, teórico, empírico, todavía nosotros estamos sufriendo en esas aguas turbias de la inquietud y el sufrimiento. ¿Y por qué es eso? Entonces, a pesar de que hay una cantidad de milenios de cultura y de civilización que nos ampliaron los horizontes del mundo, todavía ellos no nos han, pues, hasta ese punto no nos han solucionado los grandes desafíos que tenemos en la emoción como seres humanos. Entonces, yo aquí les puse un meme donde, pues, no sé si lo han visto, pero muestra aquí como una obra un poco sombría, donde dice tú lidiando con tu propia vida emocional y la otra es tú aconsejando a otros sobre tu vida afectiva, que es algo que nos pasa a menudo, ¿no? Porque tenemos el conocimiento teórico, empírico, somos académicos, somos técnicos, científicos, tenemos los títulos profesionales, pero aún así, incluso lo hablo desde mí que soy psicóloga,
cuando uno vive los problemas en su vida se encuentra con unos vacíos afectivos y se da cuenta de que todo ese conocimiento y ese bagaje que tenemos teórico pues necesita un poco más de estudio y educación para llevarlo a entender qué es lo que estamos sintiendo. ¿Quién soy yo? Entonces encontramos un inmenso desfase, hay un desequilibrio entre el Homo technologicus, lo que les expliqué ahorita, y el ser espiritual. Estamos como intentando dar ese paso, pero todavía no lo hemos alcanzado. Entonces, ¿qué encontramos? Estamos deshumanizados, nos damos cuenta porque, por ejemplo, en este país, en Colombia, encontramos una cantidad de noticias y una cantidad de información sobre violencia, vimos el conflicto armado, etc. Digamos que eso ha hecho, y muchas otras cosas que veremos más adelante, han deshumanizado nuestros sentimientos. Entonces, las glorias de la mente y los abismos de las sombras del sentimiento hacen parte de nuestra cotidianidad. Algunas personas se enriquecen ilícitamente, vemos digamos, todos estos temas de corrupción, muchos se encuentran en la miseria y pasan ignoradas, ¿cierto? Además, encontramos que hay un goce, un interés por ese goce de los placeres que nos enloquece, que de alguna manera no nos permiten conectarnos con nuestra sensibilidad, con nuestra psique, y nos encontramos desgastados con una cantidad de vicios, de extremos en nuestras actitudes en el día a día. Entonces encontramos el abuso digamos, del sexo, de las drogas, como tales como el alcohol, el tabaquismo, y esto todo enlanguidece nuestros sentimientos. Los dejamos anestesiados. Todo esto consume nuestras aspiraciones de lo bello, de lo bueno, del ideal, de nuestros intereses por cambiar, y empieza digamos que ya toda nuestra esencia de la existencia física queda reducida a esto. Nos encontramos un abismo de ilusión. Vemos esta imagen a veces, y cuando escuchamos que cada día más hay más información sobre personas que se quitan la vida porque no encuentran el sentido a sus experiencias cotidianas. Entonces, Juana nos explica en todos esos 16 libros de psicología transpersonal sobre cuáles son esas ilusiones materiales que vivimos a diario y por qué suceden. Entonces, estamos automatizados por una mediática que nos dirige hacia unos tóxicos que embriagan nuestros sentidos. Nosotros no tenemos tiempo para pensar en cuál es nuestro ser a nivel trascendente porque estamos muy ocupados, perturbados por las pasiones del día a día. Por si partió de fútbol, si Colombia ganó, no lloré, pero cuando tengo un problema personal y tengo que ir al psicólogo, no voy porque no lo puedo enfrentar o no puedo hablar sobre mis emociones y sentimientos. Pero para otras cosas sí hay un desborde emocional. Nos acostumbramos a creer que las conquistas profundas del ser son secundarias para darle lugar a otro tipo de intereses como el dinero, la posición social, el poder, que son elementos básicos para satisfacer los placeres de una manera muy organicista. Y pensamos que la felicidad no va más allá de todo lo que hiere, impacta nuestros sentidos y los sacia. Pero quedamos demasiado saciados, como cuando uno come demasiado y queda con ganas de vomitar, entonces sucede algo así. Entonces me vuelvo adicto a la comida, ¿no? Entonces siempre paso como de un extremo hacia el otro. Y digamos, apela un poco al tema del circo romano. Entonces, en el circo romano César le daba pan al pueblo y la gente se llenaba y se olvidaban otras cosas. Entonces, todavía hoy en día vemos el circo romano donde utilizamos esas diversiones excesivas para desviarnos de los objetivos esenciales del ser. Es un opio para nosotros, para el pueblo, donde se propicia el placer para olvidar momentáneamente los problemas reales. Entonces quedan los problemas adormecidos, vienen en el fondo del inconsciente y de repente después, en algún momento, cuando vemos, a veces cuando ya es demasiado tarde, de pronto luego de que ya desencarnamos, es que entramos en un despertar de desesperación y lo encontramos en algunas comunicaciones mediúmnicas donde los espíritus cuentan que se sienten culpables porque desperdiciaron su tiempo de aprendizaje. Además, nos vemos desamparados por
una fe religiosa que no nos ha llenado espiritualmente porque se quedó en una ceremonia compleja digamos, donde nosotros compartimos a nivel social, donde hay un culto externo, pero interiormente no hay un desarrollo realmente espiritual, se quedó en lo material también. Se promociona el ego en detrimento del yo profundo, en esos espacios, ¿no? Donde nos apartamos del psiquismo divino, de Dios, que es nuestro origen y la meta para nuestro desarrollo integral, y algunos nos hemos vuelto también agnósticos por esa rebeldía ante todo lo que ha sucedido en nombre también de Dios y lo que han hecho las religiones que hemos sido nosotros mismos, y además digamos que muchas doctrinas se quedan en la vanidad, en dame dinero y yo te daré carro, serás millonario, el lujo, ¿no? Nos quedamos todavía como en ese culto externo y de lo material, y se valoriza demasiado el personalismo. Es que Él es el Salvador, esta persona le tengo que seguir. Así nos hemos refugiado en conflictos que no podemos exteriorizar, y así disimulamos la realidad, nos ponemos máscaras y entramos en unas fugas psicológicas. Por ejemplo, cuando uno está viendo televisión y no puede tener silencio en su cuarto, entramos en una fuga psicológica donde yo no puedo escuchar o sentir qué me pasa. O cuando uno está leyendo el libro, que uno no se puede concentrar porque la mente se va a otro lugar y uno empieza a divagar. Tenemos fugas psicológicas todo el tiempo y de diversas maneras. Algunas de ellas se van hacia el exhibicionismo, la lujuria, la soberbia, la extravagancia, nos volvemos irritables, insatisfechos y atormentados. Eso es algo pues que es común en nosotros. El temor luego nos asalta, la desconfianza nos aflige y el vacío existencial nos consume. Todo esto es del libro Despertar del Espíritu. Aquí tengo una imagen del circo romano que pues sigue vivo. Entonces, para entender un poco este tema, traigo el mito de la caverna de Platón, que está en el libro séptimo de la República, donde él desarrolla la teoría de las ideas. Entonces, aquí vemos que ya los griegos desde ese entonces entendían este tema del mundo espiritual, de la espiritualidad y de los retos que tenemos en este mundo material para no dejarnos consumir por estas sombras. Entonces, ¿qué muestra el mito? Hay unas personas por debajo de la tierra, en la oscuridad, nunca han salido al exterior a conocer ese mundo, que el mundo exterior es el mundo de las ideas. Y acá, si se ven, hay unas personas como prisioneras por un ejército, acá que tiene unas figuras. Aquí está un fuego que más o menos una luz que intenta mostrar el exterior, pero se asemeja, pero no es. Y solamente se ven aquí el reflejo de estas imágenes, y es lo único que ellos entienden por realidad. Entonces eso un poco asemeja nuestra realidad material. Vemos las sombras, más no vemos las ideas, que es el conocimiento que viene del mundo espiritual, que gradualmente se va incorporando a nuestro conocimiento también. Entonces, pues aquí está una imagen que explica un poco los niveles desde la idea del bien y lo que sucede en la caverna. Entonces, que el sol es la idea del bien, las cosas naturales son las ideas, las sombras de las cosas naturales son los métodos matemáticos, el fuego es el sol, los objetos artificiales son los seres vivos y objetos, las sombras de los objetos artificiales son las imágenes, y obviamente aquí está una parte un poco material, pero queda faltando mucho más que tiene que ver con ese desarrollo espiritual. Entonces, para entrar ya en materia de lo que es la conciencia, aquí una definición que encuentran en Wikipedia que es como bien accesible al público, dice que en la especie Homo sapiens la conciencia implica varios procesos cognitivos que están interrelacionados. ¿Qué significa? Que se traduce del griego conocimiento. ¿Qué significa co-conocimiento? Co-conocimiento con uno mismo. Se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el humano tiene de su propia existencia, estados básicos. La conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal, poder diferenciarlos en nuestras acciones. Entonces, cuando estamos anestesiados no tenemos la conciencia de las cosas, ¿no? En el libro de los espíritus, en la pregunta 621, Allan Kardec le pregunta a los espíritus ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y le responden que en la conciencia. Entonces,
las leyes divinas y el deber ser y los objetivos que tenemos a nivel personal y colectivo están en nuestra conciencia. Es un faro de luz. Entonces, hasta ahora hemos visto un poco el paradigma de lo moderno. Aquí entramos a entender en el libro El Ser Consciente de Juana de Ángelis la nueva estructura del ser humano, que es una mirada también desde la ciencia espírita, pero no solamente desde la doctrina espírita, sino desde muchos lugares y desde muchas creencias, y también a nivel académico se está ya desarrollando esta perspectiva, que se llama la cuarta fuerza también en psicología. Entonces, la psicología ahonda en la investigación, en los cimientos, en las bases psíquicas del ser, intentando comprender las alteraciones de la conciencia. O sea, ya no solamente está el tema de que nosotros percibimos nuestra realidad, sino que también hay otros fenómenos, si se puede decir, metapsíquicos, paranormales, que le llaman algunos, digamos que alteran la conciencia. Entonces, dentro de los estudios, estas perspectivas dignifican la vida, permiten un cambio conceptual del espacio-tiempo en torno al desarrollo de la física cuántica, que da un quiebre hacia esa ciencia postmoderna. Las neurociencias han desarrollado estudios, el estudio del cerebro según la holografía, que a pesar de que no es una teoría que está validada todavía científicamente, pues ya Juana lo trae desde el conocimiento del mundo espiritual, que seguramente será comprobado más adelante. Los análisis de los estados alterados de conciencia por medio de la hipnosis, por ejemplo con las regresiones, la aplicación de drogas psicodélicas, gente que toma el yagé y no tiene experiencias espirituales, y la meditación. Todo esto nos ha permitido una mejor visión del ser humano y de lo grandioso que es, de esa parte espiritual, transpersonal de su dimensión. Entonces, para entender este tema, uno de los estudios son sobre los hemisferios cerebrales, que concluyen que tenemos un hemisferio izquierdo que tiene que ver con la razón, la lógica, las funciones verbales y la globalización. Si ven esta parte de acá que se ve sin colores, las matemáticas, y el hemisferio derecho, que es el comportamiento místico, intuitivo, la orientación espacial, entre otros, lo artístico, la música, etc. Ambos, en esta interconexión, la conexión interhemisférica, empezamos a encontrar esa conexión entre ambos hemisferios, que permiten esta mirada, digamos, ampliada de la conciencia. En los occidentales se ha desarrollado más el hemisferio izquierdo que el derecho. O sea, nosotros los occidentales hemos desarrollado más el izquierdo de la razón y la lógica. Y los orientales han desarrollado más el derecho. Por eso tienen más percepciones de lo espiritual, o recuerdan incluso sus vidas pasadas. Y pues tienen unas concepciones también de la reencarnación mucho más fuertes que nosotros. En los estudios de neuropsiquiatras se ha encontrado también que todo el cerebro detecta la memoria, porque se pensaba que era solo un lugar. Ahora entendemos que es todo, y obviamente está en desarrollo y se entiende que necesitan hacer más investigaciones para comprender los múltiples fenómenos paranormales de los cuales somos instrumentos de manera consciente o inconsciente. En torno a la psicología transpersonal, que esta psicología que Juana de Ángelis nos muestra con todos sus libros, y esta cuarta fuerza de la psicología que ya en algunas universidades del mundo se está tratando, porque antes era como una cosa así vista como mística, brujería, raro. Estos hoy en día pues se está naturalizando un poco más y más gente lo conoce. Este permite interpretar los estados de conciencia alterada, eliminando esa creencia absurda, tradicional, en donde los fenómenos paranormales eran patológicos. De hecho, el CIE-10, que es el manual diagnóstico de las enfermedades, diferencian los trastornos psiquiátricos de los trastornos espirituales. De los trastornos no, los trastornos psiquiátricos de las comunicaciones espirituales. ¿Sí? Incluso los trastornos, pero no solamente los trastornos espirituales, porque puede ser una persona que esté perturbada espiritualmente, pero también puede tener unas comunicaciones, ¿sí?, mediúmnicas. Entonces se aproxima una realidad del espíritu que es indisociable, no se puede separar de todos los acontecimientos físicos y psíquicos. En esta escala de fenómenos parapsicológicos, la psicología lo explica, hay un orden psi-gamma
cognición, la escritura automática, y SICAPA, que es el transporte, la ectoplasmia, desmaterialización y bicorporeidad. Todos estos son estudios que se han realizado, y aquí les presento, si no conocen, a Charles Richet, que es, digamos, el padre de la metapsíquica. En 1922 él publica este libro de más de 40 años de estudios sobre el tratado de metapsíquica. Él fue doctor en medicina, él se gana un premio Nobel en 1913, y bueno, además hizo muchos estudios sobre científicos, fisiología. Entonces, luego de la metapsíquica, fue acuñado como parapsicología por Max de Soy, no sé cómo se pronunciará. Los que sepan francés me pueden decir. Aquí definen una imagen, además en este Bozano que tenemos libros, conocemos también la teoría espírita sobre la metapsíquica humana, el tratado que él hace, y muestra que la metapsíquica es la ciencia que tiene por objeto de estudio la producción de fenómenos mecánicos o psicológicos debido a fuerzas que parecen inteligentes o poderes desconocidos latentes de la inteligencia humana. Richet dividió el estudio de la metapsíquica de la mediunidad en dos grupos: la metapsíquica subjetiva y la metapsíquica objetiva, clasificándolo sobre la base de su división de los efectos físicos o psíquicos de la mediunidad, que comprenden los primeros telecinésicos y los segundos criptestésicos. Que quiera puede indagar. Entonces, aquí empezamos a ver cómo tanto la ciencia como también nosotros empezamos a entender el paso del ser organicista, que es un ser fisiológico, instintivo, reactivo, que solo se interesa por las necesidades básicas: comer, dormir, reproducirse, ni siquiera reproducirse, sino o tener sexo por placer y nada más, ¿cierto? Tener dinero, poder y hasta ahí. Y el individuo sí o espiritual. Esto es también del libro de Juana de Ángeles, de El despertar del espíritu. Este individuo espiritual posee percepciones extrasensoriales y facultades mediúmnicas, instrumentos de trabajo y progreso a través de las continuas experiencias reencarnatorias. Quiere decir que las va desarrollando y conquistando a medida que va aprendiendo y va evolucionando. Y el espíritu es la base de la psicología transpersonal, como lo muestra la ciencia espírita con experiencias mediúmnicas. Entonces, aquí el espíritu empieza a ser una base muy importante en la psicología transpersonal, que va más allá de lo individual, y entiende la mirada evolucionista, más allá de esta como una única vida, sino entiende la evolución. Así el ser humano supera la condición reduccionista de la que estamos hablando y se amplía la realidad cuerpo-espíritu hacia una estructura completa. Para organizar el cuerpo somático, el espíritu utiliza los equipos del periespíritu que lo modela, y el individuo se convierte en un ser trino, en el cual la muerte física diluye la forma o el cuerpo sin aniquilar su realidad. O sea que la conciencia perdura más allá de la desencarnación, de la muerte del cuerpo. Así, la reencarnación hace posible la comprensión de los fenómenos evolutivos al favorecer a todos los seres con las mismas posibilidades de crecimiento desde la molécula, ¿sí?, hasta el arcángel. Entonces, nosotros mismos somos los que permitimos que se dé ese proceso, y empezamos con esa conciencia colectiva, como los animales, a individualizarnos. Se da el quiebre entre la conciencia colectiva a la individual. Nosotros, que ya tenemos nuestro espíritu, tenemos una conciencia individual que perdura por siempre, porque sabemos que el espíritu es inmortal. Entonces, en esta nueva estructura que tenemos el espíritu, el perispíritu y la materia, con esto la psicología puede introducirse mejor en los arcanos del inconsciente, que posee todo el conocimiento del tiempo, pasado, presente y futuro, así como la dimensión del espacio, el finito y lo infinito. Entonces, como cuando una persona se hace una regresión para trabajar un trauma que tiene, por ejemplo, la semana pasada que veíamos el tema de los miedos, hace 15 días, entonces con una regresión podemos ir a ese inconsciente pasado y entender de dónde venían estas muestras o estas impresiones que teníamos, que parecían irracionales. La sede, tenemos como sede al espíritu,
La ley de Dios está escrita en la conciencia, que es la detentora de la realidad, que poco a poco se revela de acuerdo con la evolución del ser en un proceso de lapidación de valores y el despertar de las leyes que duermen latentes en ella. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, nuestra conciencia gradualmente se va despertando. En las bases del inconsciente se encuentran todas esas bendiciones que lentamente afloran a la conciencia. Entonces, a veces, estando en la caverna, no alcanzamos a ver toda lo magnífico que es el universo, que es el amor de Dios, las maravillas de nuestro cuerpo también, del espíritu, porque todavía estamos viendo las sombras. A medida que vamos evolucionando y vamos entendiendo un poco más estas ideas, empezamos a tener una mirada un poco más trascendental y que le da sentido a la existencia. La física cuántica genera un quiebre, un cambio de paradigma en torno a la conciencia. Esto es un texto que pues, tradujimos de un artículo aquí de Neuroquantology, para dar más ejemplos de los estudios, y para resumirlo dice un poco que la conciencia, esto está basado en los estudios holográficos, que la conciencia puede ser definida como un estado o un sistema semiestable que se ha desarrollado de una manera operativa, cooperativa y cíclica, convirtiéndose en causalmente autoobservante. Debido a esto puede no solo predecir aspectos del ambiente local, pero también integrar información memorizada y proyecciones direccionadas a futuro en torno a una perspectiva personal que sirve a la sobrevivencia individual, al desarrollo y a la comunicación social. Nuestra mente individual está vista como parte de una conciencia universal ampliada, siendo instrumental en el telar de la realidad, basado en el concepto de mente extendida, y en la observación reciente en la cual los procesos de la vida son sostenidos por un patrón discreto de bandas de frecuencia de ondas electromagnéticas. Continúa, pero dejaremos hasta ahí. También aquí está la transcomunicación instrumental, que Pasito explicaba ahorita en el estudio básico, que permite también plasmar, miren que tiene una cara de un espíritu, ¿sí? Que se materializa, ¿cierto? Esto lo sacamos de una página de estudios, está en francés, solo está en francés, pero pueden ir a verla, que es ifres.org, que estudia la ciencia espírita. Con estos aparatos también, mensajes, graban los mensajes, etc. También en este libro de Una escrita para principiantes encontramos la glándula pineal y entendiendo las comunicaciones mediúmnicas y su relación con el cerebro. Además, pues les traigo unas preguntas del libro de los espíritus que explican el tema de la conciencia. Se preguntan a Kardec, ¿la inteligencia es un atributo del principio vital? Y dice que no, puesto que las plantas viven y no piensan, solo tienen vida orgánica. Entonces, no obstante, la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Se necesita la unión con el espíritu para transmitir la inteligencia a la materia animalizada. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos, a los que otorga con el pensamiento la voluntad de actuar, la conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer a sus necesidades. Entonces, el espíritu es también el que permite esto. ¿Y cuál es la fuente de la inteligencia? Dice, ya lo hemos dicho, de la inteligencia universal. Dios, ¿no? Se podría decir que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y la asimila, así como toma y asimila el principio de la vida material. Y responden, eso no es más que una comparación, pero no es exacta porque la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Además, como sabéis, hay cosas que no es dado al hombre penetrar y esta forma parte de ellas por el momento. Entonces, más adelante empezaremos a entender este tema de la inteligencia y la individualidad un poco más. También preguntan, ¿es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las facultades intelectuales? La respuesta es no, el instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también conducir al bien, casi siempre nos guía y a veces lo hace con más seguridad que la razón, no se extravía jamás.
Entonces, pasando de ese instinto a las emociones y los sentimientos, vamos entendiendo gradualmente también qué es el amor. Entonces, el instinto nunca deja de estar presente en nosotros a pesar de que las facultades intelectuales se vayan desarrollando cada vez más. Otra cosa que nos dice la doctrina espírita es que la ciencia espírita siempre podrá encarar a la razón en todos los momentos de la historia. Si algún estudio científico mostrara que hay algo que está equivocado, la doctrina espírita lo reformularía y estaría acorde con eso. Entonces, esto se parte de ese paradigma sistémico, holístico, integral que permite entender que todo está conectado. La pregunta 122 pregunta: ¿cómo pueden los espíritus en su origen, aun cuando no tienen conciencia de sí mismos, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿Hay ellos en un principio alguna tendencia que los lleve en una dirección más que la otra? Entonces dice que el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere la conciencia de sí mismo. No habría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. La causa no está en sí, sino fuera de sí, en las influencias de las cuales cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado original. Algunos cedieron a la tentación, otros resistieron. Entonces, continúa esta pregunta diciendo: pero si a nosotros se nos olvida, si nosotros olvidamos las reencarnaciones pasadas, ¿qué pruebas podemos tener acerca de la individual del alma después de la muerte? Dice: no obtenéis esa prueba por medio de las comunicaciones que lográis. Si no sois ciegos, veréis, y si no sois sordos, oiréis. Pues muy a menudo os habla una voz que os revela la existencia de un ser que está fuera de vosotros. O sea, somos influenciados también por otros espíritus. Los que piensan que después de la muerte el alma regresa al todo universal están equivocados. Si por ello entienden que semejante una gota de agua que cae al océano, el alma pierde allí su individualidad. Entonces, el panteísmo no nos permite entender esta conciencia individual que perdura. En cambio, están en lo cierto si entienden por el todo universal al conjunto de los seres incorporales, del cual cada alma o espíritu es un elemento. Si las almas se confundieran en la masa, solo tendrían las cualidades del conjunto y nada las distinguiría. No tendrían inteligencia ni cualidades propias. En cambio, todas las comunicaciones revelan la conciencia del yo y una voluntad distinta. Entonces, en las comunicaciones mediúmnicas encontramos personas que cuentan cada uno su historia, lo que están sintiendo, o sea, no se pierde la experiencia, y muy por el contrario vemos que para ellos a veces, y también lo vemos hasta en las películas, pareciera que la vida continúa igual. Muchos no son ni siquiera conscientes de que han desencarnado, que han fallecido, porque siguen sintiendo exactamente lo mismo. O sea, no nos vamos a fundir con el universo y se perdió toda experiencia, cosa que ha permitido que la modernidad venda la idea de que vivamos el día a día porque se va a acabar. Sí, tenemos una oportunidad y si no la aprovechamos, pues no tendremos más. Y eso un poco empieza a derribar esta idea de la justicia divina que explica la doctrina espírita, porque si fuera una sola oportunidad y yo solo viví un año y fallecí, o vengo con limitaciones físicas completas, pues ¿cuál sería el amor de Dios si en esa única oportunidad pues viviéramos tan pocas oportunidades? Entonces, en esta diversidad infinita que creo que les explicaba, encontramos una diversidad de formas de sentir de estos espíritus que se comunican, y la individualidad resulta más evidente cuando estos seres prueban su identidad por medio de señales incontestables, detalles personales que tienen que ver con su vida personal, con su vida en la tierra, y eso se puede verificar. Además, no es posible ponerla en duda cuando ellos se manifiestan a la vista en las apariciones. La individualidad del alma se nos enseñaba en teoría como un artículo de fe. El espiritismo la hace patente y en cierto modo material. Entonces, lo que vemos un rato: ¿cómo puede el hombre ser responsable de sus actos y respetar las faltas que no acuerda? Si no me acuerdo de eso,
¿De qué modo puedo aprovechar la experiencia adquirida en existencias que han caído en el olvido? Comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una lección para él si se acordara de aquello que ha podido cuestionarlas. Sin embargo, puesto que lo ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así siempre vuelve a comenzar. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? La respuesta es que en cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Cuál sería su mérito si se acordara de todo el pasado? Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, que es la vida espírita, toda su vida pasada se despliega ante él. Aquí continúa la explicación, pero el punto es que la conciencia, como trae la conciencia también pasada, nosotros empezamos a sentir, incluso instintivamente y emocionalmente, de que eso que vamos a hacer está mal. Entonces ya hay algo interno que nos va diciendo, oye, no haga eso porque se va a hacer daño, va a sufrir, mejor no vaya por acá. Una cantidad de señales que la conciencia nos va diciendo, pero que a veces no queremos escuchar porque nos hemos ido al extremo de racionalizar demasiado, no hemos equilibrado la razón con la emoción y los sentimientos, y pues a veces pareciera que estuviera totalmente adormecida, pero siempre en el fondo está esa chispa divina y tenemos la conciencia ahí que nos habla, si la escuchamos. Aunque también pues, a veces elegimos escuchar otros consejos, ¿no? Como esa imagen que sale del angelito y el diablito, y uno pues tiene, cuando uno entra en conflicto empieza, pero ¿será que me como esto o no? No, pero está delicioso una pizza, pero yo no puedo porque soy diabético, entonces uno empieza ahí, bueno, pero hoy nada más y me la como. Entonces es la conciencia que empieza ahí como en ese debate, y también hay espíritus que de pronto no nos quieren tanto el bien y nos inspiran a que comamos y desarrollamos la gula y nos enfermamos. Y así de poquito en poquito, pues hay cuestiones que nos impactan negativamente en nuestro desarrollo espiritual. Esta misma intuición es el pensamiento, el deseo criminal que a menudo surge en nosotros y al cual nos resistimos instintivamente, atribuyendo nuestra resistencia la mayoría de las veces a los principios que habéis recibido de vuestros padres, cuando en realidad es la voz de la conciencia la que os habla. Esa voz es el recuerdo del pasado. Si bien no conservamos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido, ni del bien o el mal que hemos hecho en nuestras existencias anteriores, conservamos en cambio la intuición de ello y las tendencias instintivas, que son una reminiscencia de nuestro pasado, contra las cuales nuestra conciencia, es decir, el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos advierte para que resistamos. Entonces, a veces ahí en la caverna hacemos las cosas y no somos conscientes, pero sí se está dando un debate interno y ahí tomamos las decisiones. En este libro escrito nos habla de la sensibilidad moral, que la conciencia de la existencia de Dios es una realidad espiritual, así como la idea del bien y de la necesidad de llevarlo a la práctica, ya que la conciencia es la voz de la verdad en nosotros. O sea que en el universo todo, digamos que lo que es la verdad, ese mundo de las ideas de Platón, está en nuestra conciencia, solo que la tenemos ahí un poco latente y se irá ampliando cada vez más. Entonces nos dice Juana en el despertar del espíritu, ¿cuál es la tarea de la psicología espírita? Y es convertirse en puente entre las contribuciones de los estudios ancestrales de los psicólogos reconocidos con el pensamiento espiritista que ilumina los abismos del inconsciente individual y el colectivo. Los arquetipos, los impulsos y tendencias, nuestros conflictos y tormentos, ilumina las aspiraciones de la belleza, de lo ideal, de la búsqueda de la plenitud como resultado de los logros íntimos de cada ser en su proceso reencarnatorio. El descubrimiento del espíritu amplía los horizontes existenciales, dándoles objetividad y funcionalidad, idealismo y liberación de los atavismos de la ignorancia. A medida que vamos purificando y vamos saliendo de nuestra ignorancia elegida, porque a veces decimos, no, pero es que yo no he podido hacer un pregrado, o sea, no es mi responsabilidad. Y no es tan así porque la educación integral no se limita a los títulos. Vemos como todo el tiempo en las noticias personas con muchos títulos
y haciendo atrocidades morales, matando a otros, abusando sexualmente. Entonces la educación no depende de ir a la universidad. La podemos encontrar acá. Yo aquí les traigo un caso. Una vez empezamos a leer. Bueno, faltan 5 para las 5. Les voy a leer un pasaje del caso de Saulo de Tarso. Ustedes saben que Saulo de Tarso fue quien, digamos que, regó la buena nueva del cristianismo primitivo en el mundo, y es una metáfora también de cómo nosotros podemos transformarnos al acercarnos a las enseñanzas de Jesús. Entonces es un libro que les recomiendo mucho, que se llama Pablo y Esteban, por Emanuel, lo consiguen en internet, para que ustedes lean a profundidad, digamos, esta historia. Les voy a contar un pedacito, pero entonces Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, y él era novio de Gesiel, que era hermana de Esteban, que era uno de los que llevaba la buena nueva de Cristo, ¿no? Y ellos eran vistos casi como unos rebeldes, porque les estaba como cambiando la forma de pensar a los judíos de esa época, les estaba dando poder y territorio, ¿no? Así lo veían ellos. Entonces estaban persiguiendo y azotando a todos los que no creyeran o que decían que creyeran en Cristo, porque él era un farsante, ¿no? A los ojos de ellos. Entonces él les dice, él era un sanedrín judío, y les dice un poco que quiere ir a buscar a todas estas personas que están yendo en contra de sus creencias, y van una caravana como con 3 personas hacia Jerusalén, de Jerusalén hacia la provincia de Siria. Entonces él empieza a tener como un conflicto y a sentirse como mal, y a decir, pero ¿por qué si yo, que he tenido todo este conocimiento de la ley mosaica, y yo que soy un sanedrín, y yo que siempre he ido fiel a mis principios y he hecho lo que me dice mi doctrina, ¿por qué no me siento en paz? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué todo el tiempo empiezo a pensar acerca de Gesiel y Esteban? Cuando él mata al hermano de la persona que amaba, ¿no? Y él dice, pero ¿por qué Esteban no se conmovió, estuvo tranquilo y sereno mientras que yo lo olvidaba y me dijo, te perdono? Lo perdona cuando él lo está matando. Entonces él dice, pero ¿qué hace ese Cristo que enloquece a la gente? Y él empieza en ese conflicto, y en un momento, aquí como la imagen, él ve, de repente, él dice que él empieza a ver todas esas imágenes de su pasado, empiezan a llegar, se empieza a sentir súper raro, a ver unas luces distintas, y hay una luz de Jesús que lo encandila, ¿no? Y en ese momento, él queda confundido, sus sentidos quedan confundidos, se le quita la noción de equilibrio y cae del animal al desamparo sobre la arena caliente. No obstante, la visión parece dilatársele hacia el infinito. Otra luz baña sus ojos deslumbrados, y en el camino que la atmósfera rasgada le muestra, ve surgir la figura de un hombre de majestuosa belleza, dándole la impresión de que descendía del cielo a su encuentro. Su túnica estaba hecha de puntos luminosos, los cabellos tocaban en sus hombros a la usanza nazarena, los ojos magnéticos, imantados de simpatía y amor, iluminaban la fisonomía grave y tierna, donde era notable una divina tristeza. El doctor de Tarso lo contemplaba con profundo asombro, y fue entonces cuando una inflexión de voz inolvidable, el desconocido se dejó oír. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿por qué me persigues? El joven tartense no sabía que estaba instintivamente de rodillas, sin poder definir lo que pasaba. Comprimió el corazón en una actitud desesperada. Un incoercible sentimiento de veneración se posesionó enteramente de él.